tu palabra. Nos disponemos, Señor, a escuchar tu voz. Háblanos, Señor, instrúyenos y permite que esta tarde, Señor, tu gloria se manifieste en medio de tu palabra, transformando nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que podamos nosotros llegar a un pleno conocimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi hermano, mire, quiero platicar con usted acerca de esto que yo le he puesto, las riquezas de su bondad. Quiero que ponga atención, hermano amado, desde el principio, para que podamos entenderle, hermano amado, a este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y que creo que es necesario que nosotros podamos no solamente conocer, sino entender y comprender, pero también practicar. Amén. Así que, hermano, quiero mostrarle algo que le mostré allá, hermano amado, en la actividad que tuvimos de panderos, donde el Señor, hermano, nos lleva de gloria en gloria y donde el Señor quiere que nosotros crezcamos y evolucionemos y que cada uno de nosotros, hermano, podamos ir avanzando. Amén. Pero mire que para poder llegar a esa epignosis, a ese pleno conocimiento, Dios da formas, Dios da herramientas para poder evolucionar. Dios nos da medios para poder evolucionar. Uno de ellos, hermano, es que Dios nos da el arrepentimiento. Diga conmigo, no, Dios nos da el arrepentimiento. Ok. ¿Para qué el Señor quiere darnos ese arrepentimiento? ¿O quiere que nosotros nos arrepintamos? Para llegar al pleno conocimiento, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el arrepentimiento nos conduce al pleno conocimiento. Entonces, para poder llegar a ese pleno conocimiento, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Pero para arrepentirnos, Dios nos da herramientas para arrepentirnos. Entonces, hermano, ¿será que alguien así por sí solo que está pecando, solito se arrepiente? Dígame usted. Anda, supongamos que un hermano X, pues, se enfrió, se apartó y anda ya. ¿Será que solito, así, solito en su cuarto va a decir, me arrepiento de lo que hice? Me arrepiento de lo que estoy haciendo. Hermano, mire, es difícil, yo creo que imposible que una persona se arrepienta por sí sola. Se necesita que Dios le ponga los medios para que se arrepienta. Y mire, hermano, que una de las cosas que el Señor pone para que se arrepienta, hermano amado, es la palabra. Por eso la palabra es tan importante, porque la palabra de Dios, la palabra enseñada, la palabra revelada nos lleva a arrepentirnos y el arrepentimiento nos conduce al pleno conocimiento. O sea, es como si hubiera una grada. Hubiera una grada, no puedo subir hasta un piso, una casa de 3 pisos, ¿verdad? ¿Cómo le hace para subir a las casas de 3 pisos? Tiene que usar unas gradas. Tiene que pasar por el primer nivel, por el segundo y hasta el tercero. O sea, para poder llegar hasta ahí, tiene que pasar. No puede omitir decir, me voy a brincar, a menos que sea el Spider-Man. Que digan, desde aquí me da y me aviento, ¿verdad? Y no hago la seña porque parece que es una seña diabólica que hace. Pero que se salta hasta allá, no se puede. Para poder avanzar hasta ese tercer nivel, se necesita pasar por el primero y por el segundo. ¿Sí me explico? Entonces, mire, dice en Romanos 2:4, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad? Es una pregunta. Es una pregunta. Mire, hermano, formulemos esta pregunta en nuestro corazón. ¿Tienes en poco la riqueza de tu bondad? Es una pregunta que está haciendo. Es como si le preguntara, a ver, pregúntale al que está al lado. ¿Tienes en poco la riqueza de su bondad? Sí me está haciendo caso, ¿verdad? Pregúntale al que está cerca. ¿Tienes en poco la riqueza de su bondad? ¿Ok? Si le preguntó, para empezar, tiene que ser obediente. ¿Ok? Y segundo, le respondió. Porque si usted pregunta algo, ¿qué espera? Que le responda. ¿Ok? ¿Y si le respondió?
A ver, ¿qué le respondió? Que sí. Ok, perfecto. Algunos no respondieron. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque lo conozco. Y otro tal vez dijo, no. Tienes en poco la riqueza de su bondad. Pues, si miren la pregunta. ¿Tienes en poco la riqueza de su bondad? Algunos dijeron que sí. No, la pregunta sí la hice bien. Ah, exactamente, porque ustedes dijeron que sí. O algunos dijeron que sí. ¿Tienes en poco la riqueza? ¿Qué le respondió? Que sí, dice, va. La respuesta debió haber sido que no. Sin embargo, puede ser que tenga razón, que está diciendo la verdad. Que sí ha tenido un poco la riqueza de su bondad. Pero puede ser que no respondió nada porque no lo sabe. Y yo estaría en el de en medio. Ni sí ni no. Porque a veces no sabemos cuáles son las riquezas de su bondad. Tienes en poco la riqueza de su bondad. El que dijo que sí, pues, tal vez sea genuino. El que dijo que no, pues tal vez no ha tenido un poco la riqueza de su bondad. Pero, ¿será que sabe cuáles son las riquezas de su bondad? ¿Cuáles son las riquezas de su bondad? A la que está preguntando aquí. Porque aquí está el apóstol Pablo, le está preguntando a los romanos. Le está diciendo, romanos, ¿o tienen en poco la riqueza de su bondad? Pero, y no solamente eso. ¿Tienes en poco la tolerancia de Dios, desde luego? ¿O tienes en poco la paciencia de Dios? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe cuándo se tiene en poco? ¿O sabe cuándo uno no sabe? Porque dice, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces hay un medio, pero el asunto es que a veces nosotros no conocemos cuál es la bondad de Dios. Ahora yo quisiera preguntarle, hermano amado, por favor, según nuestro conocimiento, ¿qué entiende usted por la bondad de Dios? ¿Qué comprendemos nosotros? ¿Qué entendemos por la bondad de Dios? Que ha sido misericordioso. Amén. Amén. Que Dios nos dio a su Hijo, nos da su palabra. ¿Qué otra cosa? Su perdón. ¿Qué más? Ok. ¿Verdad que tenemos un concepto de la bondad, que Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Verdad? Ok. Pero mire que la bondad de Dios no solamente es tiempo pasado. Porque todo eso, lo que ustedes me dijeron, es tiempo pasado y presente y futuro. Claro que es eterno. Pero es algo que nosotros sabemos que Cristo, hermano, Dios nos mostró su bondad mandándonos a su Hijo. Ok. Pero mire que ¿por qué no nos hemos muchas veces arrepentido? ¿O por qué hay mucha gente que no está arrepentida? Si ya conoce que la bondad de Dios es que Dios dio a su Hijo, Dios, ya sabe que Dios es misericordioso, ya sabe que Dios es bueno, ya sabe que Dios lo ama, pero ¿por qué no se arrepiente? ¿No le interesa? Porque tienen poco, ¿verdad? La riqueza de su bondad. Pero mire, hermano, que la bondad de Dios no solamente es lo que usted me mencionó. La bondad de Dios es la muestra de Dios, la forma en cómo Dios nos va a conducir al arrepentimiento. Esa es la bondad de Dios. Y yo quiero preguntarte, hermano amado, ¿cómo el Señor lleva a alguien al arrepentimiento? ¿De qué forma? Póngase usted de ejemplo, porque ahí entramos todos nosotros. A través del Espíritu Santo, ok.
Pero ¿será que el Espíritu Santo está allá con los que están pecando para que se arrepientan? Mire, el Espíritu Santo hace todo. Él le habla al oído, aun cuando alguien es inconverso y le está hablando al oído. Sí, sí lo hace el Espíritu Santo. Sí, pero o sea, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo el Espíritu Santo usa? O cómo el Espíritu Santo, hermano amado, nos conduce al arrepentimiento, pues. ¿Perdón? Cuando un día llega la lucidez a la persona. Ok, ahí vamos entrando. Ok, entonces, pero esa lucidez llega cuando la persona empieza a necesitar, empieza a ver que en su vida necesita. Cuando empieza a ver, hermano amado, cuando empieza a tener una necesidad, cuando empieza a tener una angustia, cuando empieza a tener un problema, cuando empieza a tener una enfermedad, entonces lo que Dios usa son situaciones para que la persona pueda arrepentirse. Mire, pues le voy a poner el ejemplo un poquito más práctico, que lo veo así pensativo. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Ok. Vamos a suponer, oiga lo que le estoy diciendo. No estoy asegurando nada. Vamos a suponer que el hijito está desobediente. ¿Cómo le hace usted para que ese hijito, no el ojito, ese hijito se arrepienta? Una mirada. ¿Cómo le hace para que ese niño diga, está bien, papito, ya voy a obedecer? Entonces lo que a veces nosotros necesitamos es corrección. O lo que a veces la iglesia necesita para arrepentirse. ¿Qué cosa es entonces? Corrección. Y la corrección, hermano amado, la de Dios, es cardíaca. La corrección ministerial es cardíaca. La corrección biológica, la de los padres biológicos, es cardíaca. Pero ¿para qué lo corrige? Para que el niño se arrepienta de lo que está haciendo. Para que cambie de la forma de pensar y para que cambie su forma de actuar. Para que para la próxima ya no me esté haciendo el berrinche. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que usa Dios para que alguien se arrepienta? Ok, ahí vamos entrando ya. La corrección. Pero miren el versículo, esta versión. Desprecias tal vez su riqueza de bondad, porque hay gente que, o sea, el no aceptar entonces la corrección es ¿qué cosa? Despreciar la riqueza de su bondad. O sea que la palabra bondad no solamente es el amor de Dios. Ay, es que Dios tan bueno, tan amoroso. Sí, pero Dios corrige. Porque dice la Biblia que el padre que ama, disciplina y corrige. Que el padre que ama, corrige. Entonces la corrección es igual a amor. ¿Sí me está entendiendo? Corrección es igual a amor. Sí, pero se aguanta. Desprecias tal vez su riqueza de bondad. ¿En qué estaba yo? Del amor. Corrección es igual a amor. Ok. Por favor, ponga atención a esto. Ya ahorita va a comer. Amén. Dice, corrección es igual a amor. Ok. Entonces, pero dice aquí, desprecias tal vez su riqueza de su bondad. Entonces, ¿hay alguien que desprecie su bondad? Sí. ¿Cuándo? Cuando desprecia la corrección. Si ponga atención, por favor, hermano. Por favor. Mire,
Cuando alguien desprecia la bondad de Dios, está diciendo ahí. Está diciendo no me interesa, pero está despreciando la corrección. Sí me está entendiendo. Ok, avanzo. Y desprecia la tolerancia sin reconocer que esa bondad de Dios impulsa a la conversión. Entonces, por eso es que muchas veces el pueblo de Dios, hermano, no se convierte porque no se arrepiente. Y no se arrepiente porque no acepta corrección. Es decir, no acepta la bondad de Dios. Pero aquí entonces vino a cambiar el concepto de la bondad de Dios en nuestra vida. Porque la bondad de Dios es que el Señor mostró su bondad mandando a su Hijo. Sí, amén, eso es la bondad de Dios completa. Pero para este tiempo, el Señor quiere que nos arrepintamos. Y para que nos arrepintamos nos envía la bondad de Dios, no su bondad. Y su bondad es corrección. Ok, entonces veamos. En cuanto a vosotros, hermanos míos. En cuanto a vosotros, hermanos míos. Yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. Llenos de todo conocimiento. Y capaces también de ¿qué? De amonestarlos los unos a los otros. O sea, hermano, que podemos tener la capacidad de amonestarnos unos a otros. Porque se acepta la corrección. Ok. ¿Pero por qué? Porque está lleno de bondad y de conocimiento. Si alguien, hermano amado, no está lleno de conocimiento ni de bondad de Dios, aunque hermano lo amonesten, lo regañen, lo corrijan, hermano amado, no va a cambiar. Porque no tiene la llenura de la bondad y no tiene la llenura del conocimiento. Para poder nosotros aceptar la corrección, tenemos que estar llenos de bondad. Y entonces tenemos la capacidad de amonestarlos. Hermano, ¿por qué no está viniendo? Pues hermano, aquí te extrañamos. Sí, hermanito, perdón, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Y entonces aceptó la corrección. ¿Por qué la aceptó? Porque está lleno de bondad. Ok, avanza un poquito más. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, esta es la bondad que usted me decía, ¿verdad? La bondad, mandando a nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Pero entonces, hermano, algo que nosotros debemos saber es que Dios, hermano, nos quiere llevar, hermano amado, hacia un pleno conocimiento, pero también, hermano amado, quiere que nosotros no ignoremos el arrepentimiento. Porque no va a haber forma de llegar a la epignosis, al pleno conocimiento. No va a haber forma de llegar, hermano, al arrebatamiento si no hay arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento, hermano, es fundamental para todo cristiano. Si un cristiano, hermano amado, menosprecia el arrepentimiento, perdón, pero no va a poder lograr ni va a llegar al arrebatamiento. Ok, entonces mire lo que dice 2 Timoteo 2:24. Y el siervo del Señor, ¿cuántos siervos del Señor hay acá? Este versículo no solamente es para no es para los ministros, es para los siervos. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. ¿Cómo debe ser? Amable. O sea, es que si usted sirve, ¿cómo tiene que ser? Amable. ¿Para quiénes? Para con todos. Los de su casa, los de la iglesia, los del trabajo, los de la escuela. Amable para con todos. Porque si nomás es en la iglesia, nomás está aparentando. Si nomás es en su casa, pues no es correcto. Y si ninguno, está peor. ¿Cómo tiene que ser el siervo? Amable, ok. Para con todos. Pero mire, dice, apto para enseñar. ¿Qué será apto para enseñar?
que está capacitado, que tiene la cualidad o la calidad para enseñar. Tiene la calidad espiritual, tiene la calidad moral y lo sabe, porque ya fue enseñado. Entonces está apto para enseñar. Ok, pero entonces veamos que este Timoteo 2:25 dice que el siervo tiene que ser amable para con todos, para enseñar. Ok, luego dice, corrigiendo tiernamente. O sea que para corregir, no, la Biblia no manda a corregir groseramente. ¿Cuánto les gusta corregir? Sí. Sí. ¿A cuánto le gusta corregir? Porque el que le gusta corregir, a veces no le gusta que lo corrijan. Sí, es algo, hermano, que el que le gusta corregir, no le gusta que lo corrijan. Y el que no le gusta corregir, no le gusta corregir porque pues da pena, pues. Pero mire, no quiero hablar del que le gusta, el que no le gusta. Sino, hermano amado, de que la corrección, porque ahí que dice corrigiendo tiernamente. ¿A quiénes? A los que se oponen. O sea que hay cosas que se tienen que corregir. El desorden se tiene que corregir. La desobediencia se tiene que corregir. ¿Qué otra cosa? La rebeldía se tiene que corregir. La mala actitud se tiene que corregir. Los malos tratos se tienen que corregir. Por eso, mire, cuando yo veo alguna actitud, hermano amado, de aquí de nosotros, que cuando veo algo, hermano, que no está bien, yo lo tengo que corregir. ¿Y qué tiene que hacer el otro? Dejarse corregir. Ok, entonces la corrección aquí, hermano amado, es impresionante y es fundamental, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Pero para qué? Mire lo que dice aquí. Por si acaso Dios les da, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Por si acaso Dios le da el arrepentimiento. Entonces, ¿pero qué es lo que necesita? Que se le corrija. O sea que cuando alguien no está bien, necesita a alguien apto para que lo corrija. Por eso no todos pueden corregir, porque no todos están aptos para corregir. Pero el asunto aquí no es con los que corrigen, sino el asunto es con nosotros, los que muchas veces necesitamos que nos corrija. ¿Por qué se necesita que nos corrija? Por si acaso, o para llegar al arrepentimiento. O sea que la corrección nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿qué dice aquí? Conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces hay una grada. ¿Cuál es la grada? Corrección para arrepentimiento y arrepentimiento para el pleno conocimiento. Amén. Ok. Luego dice aquí, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Para que estando cautivos de él para hacer su voluntad, pasen a una verdadera libertad. Ok. Entonces, hermano,
Perdón. Mire, los que nosotros, hermano amado, como cristianos, ese es nuestro proceso. Por eso nosotros no podemos menospreciar ninguna corrección. Porque el que rechaza la corrección está rechazando la bondad de Dios. Y el que está rechazando la corrección, pues no quiere arrepentirse. Y si no quiere arrepentirse, no quiere llegar hasta la epignosis. Es decir, no quiere ser arrebatado. Necesitamos eso. Lo necesitamos, hermano. Yo no sé, tal vez a usted no le guste mucho ese mensaje. Tal vez usted quería escuchar, ay, hoy es su cumpleaños, el pastor hoy no va a estar bendiciendo a todos. Le estoy bendiciendo. Le estoy bendiciendo. Amén. Porque ustedes, pues, es que y la profecía de que les va a ir bien. Ahí va ahorita, les va a ir bien, hermano. Si acepta corrección y se arrepiente. Porque en el pleno conocimiento, hermano amado, hay bendición y recompensa de Dios. Ok, pero luego dice, la bondad de Dios entonces te impulsa ¿a qué? Al arrepentimiento, a la conversión. Y el arrepentimiento, al pleno conocimiento. ¿Ya quedó claro? Ok. Pero ahora mire este. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento. Entonces ya dijimos que la bondad nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero también para que nosotros, hermano amado, experimentemos un arrepentimiento, necesitamos a veces esto. La tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios. O sea que hay una tristeza que Dios pone en nosotros, para que esa tristeza nos conduzca ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Y yo quiero preguntarle, ¿cuándo de repente por ahí nosotros experimentamos una tristeza? ¿En qué momento usted ha experimentado alguna tristeza en su vida? ¿Verdad que sí? Pero tiene que ser una tristeza que venga de parte de Dios. Una tristeza que venga de parte de Dios para que esa tristeza nos lleve a arrepentirnos. Porque hay tristezas que vienen de parte del diablo, que Dios lo reprenda, que lo que llevan es a la depresión. Pero la tristeza que viene de parte de Dios nos conduce al arrepentimiento. Ok. Luego ese arrepentimiento conduce ¿a dónde? A la salvación. Corrección, arrepentimiento, pleno conocimiento. Tristeza, arrepentimiento y salvación. ¿Cuál se quedó en medio de los dos? No, el arrepentimiento. Es que mire pues, lo primero que dijimos, ¿qué cosa era? La bondad, corrección, arrepentimiento y ¿qué? Y pleno conocimiento. Se quedó en medio el arrepentimiento. Y ahora aquí, en este versículo, la tristeza, el arrepentimiento y luego la salvación. O sea que el arrepentimiento no cambió. Cambió de dónde viene el arrepentimiento y hacia dónde nos conduce el arrepentimiento. ¿Sí me explico? Bueno, si no, ahorita lo va a entender. Versículo siguiente. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios. Así que también a los gentiles se le ha concedido Dios el arrepentimiento. ¿Que conduce a qué? A la vida. Pero es al oír. O sea que al escuchar, primero es oír, arrepentimiento y ahora vida.
Sí me captó. No me ha captado. Ok, se lo voy a escribir entonces, perdón. Ya está. Bondad de Dios que se manifiesta en procesos. La bondad de Dios se manifiesta en palabra. La bondad de Dios en presencia de Dios. La bondad de Dios con los ministros, porque los ministros son regalos de Dios. La bondad de Dios se manifiesta en la enseñanza. La bondad de Dios se manifiesta en vergüenzas. Y se manifiesta en corrección. ¿Cómo se manifiesta entonces? La bondad de Dios se manifiesta en corrección, se manifiesta en procesos, en palabra, Espíritu Santo, en ministros. Ok, ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios? Y esa bondad de Dios, escuche hermano, por favor. Déjenme. Pongan atención a esto, por favor. Arrepentimiento. O sea que aquí el centro de este asunto es el arrepentimiento. La bondad de Dios pasa por el arrepentimiento y te lleva al pleno conocimiento. La corrección pasa por arrepentimiento y lleva a la salvación. La tristeza de Dios pasa por arrepentimiento, te lleva a la vida y a la salvación. O sea, todo esto, hermano amado, te lleva a todo esto. Pero la única forma, hermano, para pasar es arrepintiéndonos. O sea, cualquiera que sea el medio que Dios te ponga, lo que Dios quiere es que te arrepientas, para que tú puedas llegar al pleno conocimiento, a la salvación y a la vida, pero también al arrebatamiento. Entonces lo que Dios quiere es que tú te arrepientas. Arrepiéntase usted, pastor, dirá un malcriado, ¿va? Pero todos tenemos que arrepentirnos. Todos nos tenemos que arrepentir. Amén. Pero, hermano amado, la herramienta que Dios va a usar es de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. O de acuerdo al problema que nosotros presentemos. Por ejemplo, el que es orgulloso, ¿cómo el Señor va a hacer que se arrepienta? El que es orgulloso, alguien que espero, ese es que no le gusta que le digan nada. ¿Cómo el Señor va a hacer que se arrepienta? Humillándolo. Humillándolo. Alguien, hermano amado, que es desobediente. ¿Cómo va a enseñar el Señor que se arrepienta? Con una corrección. Con una corrección. Pero mire, hermano, ya vimos esto que le quería mostrar aquí, que la bondad de Dios conduce al arrepentimiento y al pleno conocimiento. La tristeza de Dios conduce, hermano amado, al arrepentimiento y luego a la salvación, ¿verdad? Y todo esto. Pero ahora mire, versículo siguiente. Lo que Dios quiere es que tengamos vidas arrepentidas. Vidas arrepentidas. ¿Ok? Es que sabe porque a veces no le captamos, hermano. Yo creo que mire, para que usted pueda llegar al pleno conocimiento necesita arrepentirse. Así de facilito. Para que usted pueda llegar a esto, necesita ¿qué cosa? Arrepentirse. Y para que usted se arrepienta, ¿qué necesita? La bondad de Dios. Pero la bondad de Dios no es como nosotros pensamos. Es con corrección, con tristeza, con procesos, con palabra,
con Espíritu Santo, con los ministros, con la enseñanza y con vergüenzas. Sí, me quedó más claro ahí. Ok, porque lo veía así como que no le entendí nada. Ok, vidas arrepentidas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Ok, y esta es mi oración. Que su amor se exprese cada vez más cada vez con más conocimiento y entendimiento. Entonces aquí hay una oración ministerial. La oración ministerial es que el amor de Dios se exprese cada vez con más conocimiento. Que las cosas de Dios siempre tengan más conocimiento y más entendimiento. Esa es la oración de un ministro, de un pastor. Entonces por eso se necesita la bondad de Dios por medio de los ministros, porque el ministro va a orar por usted. Pero eso es para aquel que reconoce ministro. Ok, ahora avanza un poquito más. A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de ¿qué? De Cristo, o sea, para el arrebatamiento. ¿Cuál es la finalidad entonces? Ser arrebatados. Arrepentimiento para ser arrebatados. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Corrección. Necesitamos la disciplina de Dios. Necesitamos la enseñanza de Dios. Necesitamos, hermano amado, muchas veces los procesos para que nosotros nos arrepintamos y podamos llegar, hermano amado, hasta el pleno conocimiento y hasta, hermano amado, hasta el arrebatamiento. Ok, ahora mire, Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va, ¿qué cosa? Renovando hacia un verdadero conocimiento. O sea, hermano, que la finalidad de nosotros no es quedarnos estancados. La finalidad, hermano, de Dios en nuestra vida es que seamos vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando. O sea, tenemos que irnos renovando. Tú no tienes que ser el mismo que eres, hermano amado. Mire, no puedes ser el mismo de la semana pasada. No puede ser el mismo del mes pasado. No puede ser el mismo del año pasado. No podemos ser los mismos, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano, si de repente nosotros permanecemos igual? Quiere decir que no nos estamos renovando. ¿Pero por qué? Porque estamos menospreciando la bondad de Dios, manifestada en corrección, en disciplina, en palabra, en enseñanza. No la estamos aceptando. Por lo tanto, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay un cambio de vida. Necesitamos entonces revestirnos, irnos renovando. Y el Señor, hermano amado, aquí nos dio un rema para el nombre de la iglesia. Iglesia, el renuevo. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo nos vayamos renovando para llegar, hermano amado, y poder ser, hermano amado, candidatazos a ser arrebatados. Pero si nos llamamos el renuevo y seguimos igual, solo es el nombre. Necesitamos que hayan cambios en nuestra vida. ¿Ok? Pues entonces, para que hayan esos cambios, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, ¿qué se necesita? Procesos. Entonces, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, pero también el que es enseñable tiene que estar apto para ser enseñado. Ok, pero luego, hermano amado, voy a este otro. Siempre aprendiendo. Este versículo dice, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Eso es a la gente que no quiere crecer. Entonces puede entrar a aprender, pero no pasa a la sunesis y tampoco llega a la epignosis.
Solamente se quedó en la hipnosis. Se quedó en la hipnosis, en el saber, en el conocimiento, lo que aprendió, pero nunca lo entendió y nunca lo llevó a la práctica. Entonces aquí dice siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento. Pero nosotros sí. Nosotros sí podemos llegar. Aprendiendo, siempre aprendiendo. O sea, no hay forma de llegar si a alguien no le gusta aprender. Entonces el Señor pone formas para que nosotros podamos llegar a ese pleno conocimiento, podamos llegar al arrebatamiento, a la estatura, y Dios pone herramientas. Ya dijimos que la herramienta principal es el arrepentimiento, ¿ok? Porque ese no cambió. Lo que cambia son las formas para poder llegar al arrepentimiento. Y entonces, hermano, yo quiero mostrarle aquí algunos versículos, hermano, de algunas formas que Dios usó en la Biblia para que algunas personas, hermano, llegaran al arrepentimiento y luego al pleno conocimiento. Y entonces, el Señor, hermano, enviando a su profeta, es decir, a sus ministros, a señalar ¿qué cosa? Nuestras faltas o errores u horrores. Entonces, ¿a quién manda el Señor? A los profetas, a señalar los errores para que venga el arrepentimiento. No para acusarnos, no para señalar. Por eso el que enseña tiene que estar apto. Porque si no está apto, lo que va a hacer es acusar, lastimar, herir, dañar. Pero el que está apto, lo que va a hacer es llevar a la iglesia al arrepentimiento. ¿Y de dónde sacó eso, pastor? Pues de este versículo, mire. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo eso merece morir. Y aquí, hermano, como usted sabe Biblia, usted sabe que David pecó, agarró la mujer de su comandante, mientras aquel andaba en la guerra, la dejó embarazada, mandó a matar al muchacho. Y un pecado lo lleva a otro y luego a otro. Y cuando lo mandó a matar, hermano amado, murieron otros inocentes. O sea, es que un pecado lleva a otro pecado, hermano, y uno hace estragos. Solo con un pecadito que hace, un pecadazo, perdón. Se hace grande el asunto. Pero aquí el asunto es que él le falló a Dios. ¿O no le falló a Dios ahí? Le falló a Dios, hermano. Y entonces el Señor dice: le voy a mostrar bondad a mi siervo David. Le voy a mostrar bondad a David. Y la forma en que le voy a mostrar la bondad es: le voy a mandar a mi profeta, para que mi profeta le muestre su error, le señale su falta, y entonces que mi David se arrepienta de lo que hizo. Y entonces viene el profeta y le dice: había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre solamente tenía una corderita. Y el hombre rico dijo: le voy a quitar su corderita al hombre pobre. Y entonces le pone ese ejemplo, ¿eh? ¿Qué dice David de ese hombre? Ese hombre que injusto, merece morir. Ese hombre, qué barbaridad, qué pecadazos que está cometiendo ese hombre. Si me explico, hermano amado, que lo que estaba haciendo era señalando,
acusando. O sea que él no estaba apto para enseñar. Porque el que no está apto señala, lastima y dice, y aquí y allá, y no está viviendo. Es rápido para responder, para juzgar, para emitir un juicio. Por eso, hermano, usted cuídese de los que emiten juicios, hermano. Porque el que emite juicio es porque algo tiene. Y entonces aquí el asunto es, y se encendió la ira de David en gran manera cuando le contó esto, Natán. Vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo eso merece morir. Y hermano amado, y debe pagar 4 veces más por la cordera. Porque hizo esto y no tuvo compasión. Hermano amado, era él. Era él el que no tuvo compasión. Era él. Por eso, hermano amado, no emita juicios a la ligera. Porque puede ser que Dios, hermano, en su palabra, por medio de los ministros, nos esté señalando el error. Y que ya pensé en el hermano tal, es como no vino. No está emitiendo juicio. Habla, Padre, dice uno por allá, va. Pero no lo dice por él, sino lo está diciendo para que lo escuche el otro. Ay, qué bueno que está predicando eso el pastor, para que lo escuche mi mujer. No, tampoco, hermano. Eso se da mucho en las iglesias, hermano. Se da mucho. Y entonces, hermano, el emitir un juicio. Ese no es para mí esa palabra. Ese para, hermano, para él era esa palabra. Y entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te tuve bondad, te tuve misericordia. ¿No sabes que Dios, yo te tuve misericordia y bondad? ¿Qué cosa le recordó ahí? La bondad de Dios en su vida. Le mostró la bondad de Dios en su vida, pero también le mostró su problema. Y entonces, hermano, y porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías hitita y has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Hermano amado. Entonces David dijo a Natán, ¿cómo le haría usted ahí? ¿Qué actitud tomaría usted ahí? He pecado contra el Señor. No va. David hizo esto. Perdón. He pecado contra el Señor. Nada más esa palabra dijo. He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. Ya no vas a morir. O sea que sí va a morir. Entonces no necesito decir una larga oración. No, solamente la actitud, un arrepentimiento genuino en el corazón. Que reconozca así. ¿Qué lo hizo arrepentirse? La palabra del profeta. ¿Qué lo hizo arrepentirse? Que el profeta le señaló su problema. Por eso a veces, hermano amado, cuando el Señor nos está hablando en la prédica, no digas, ay, por mí lo está diciendo el pastor. Por mí, sí, por uno, hermano. Pero no es el pastor, es Dios. Porque imagínense, David aquí hubiera dicho, ese Natán, de verdad. Por mí lo está diciendo el Natán. Pues sí, pues que viene más, pues. Pero no era el Natán, era Dios usando a Natán. Por eso, hermano amado, no puede, hermano amado, no podemos nosotros, hermano, menospreciar ni la palabra profética, hermano amado, ni la palabra profética más segura, ni en el tiempo de los dones.
No podemos menospreciar porque Dios, hermano amado, nos habla y una palabra puede, hermano amado, llevarnos al arrepentimiento. Yo no sé, de repente usted ha sentido, híjole, el pastor por mí lo está diciendo. ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Verdad que sí? ¿Ya vio usted? Sí, hermano, y es que yo también lo he pasado. Y más que el pastor conoce todo de nosotros, bueno, la mayoría pues, porque hay cosas que no, ahí lo tiene oculto. Pues sí. Es que ya está, ya va a piedricar, dicen uno. Ya va a decir el pastor mi ministración. No, yo he dicho ya de paso, yo no predico de ministraciones. Yo predico lo que Dios me da, y si a alguno le pasó a traer su ministración, ni modo, hermano. Es que por eso no me ministro, no, hermano, ministrese. Si David hubiera llegado antes, aquí antes, le hubiera ganado, hermano amado, al profeta. Profeta Natán, por favor, un tiempecito. No tengo tiempo. Sí, por favor, necesito, me urge. A ver, dime pues rapidito, ¿qué pasó? Es que le falla al Señor. Agarré una mujer, maté a su marido y imagínense, se hubiera ministrado. Déjamelo, ese asunto con Dios. Voy a hablar para ver qué dice Dios. Pero ya él lo confesó. Y quizá quizá no debió haber experimentado una consecuencia. Porque aunque el Señor, es que aquí el problema es que él esperó que el Señor le llegara a reconocer su pecado, a señalar su pecado. El Señor ha quitado tu pecado. No morirás. ¿Cómo quedó David? Tranquilo, ok. Pero mire, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. ¿Ok? Su pecado le perdonaron. Él ya no murió, pero hubo una consecuencia. Hay consecuencias que a veces porque nosotros no nos ministramos, solamente que esperamos a que el Señor no nos dijera en qué estábamos mal. Que el Señor quite toda consecuencia en su misericordia, en su bondad, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, que aunque nosotros solamente hasta que esperamos que el Señor nos hablara. Pero el proceso es que Él debió haber ido antes. Él debió haber corrido antes para que no hubiera consecuencia. Pero entonces Dios envió ¿qué cosa? Al profeta. A señalar las faltas, las fallas. Y no para acusar a David, sino para mostrarle su fidelidad y su bondad. Y para recordarle la bondad de Dios en nuestra vida. Así que, hermano amado, la palabra que Dios mande para nosotros no es, hermano amado, para acusarnos, no es para lastimarnos, no es para dañarnos, es para restaurar nuestra vida, para que nosotros nos arrepintamos. Claro que tiene que ser, hermano, de alguien que esté apto para enseñar. Y a veces es mi responsabilidad también, hermano, para ver quiénes me ayudan a predicar también. Porque tienen que estar aptos para enseñar. Para que la iglesia se arrepienta. Si no, nomás va. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, mis hermanos, Dios los usa, ¿va? Y que Dios nos han bendecido. Todos los que han pasado, los que van a pasar también. Amén. Entonces, aquí hubo una consecuencia. Pero mire este otro. Que Dios, hermano amado, usa la pena y la vergüenza. Nos hace sentir pena y vergüenza por haberle fallado. ¿Usted alguna vez ha sentido pena?
Pero hay gente que no ha sentido pena todavía, ni vergüenza. Entonces a ellos le llaman sin pena. No tienen pena ni vergüenza. Ok, el asunto aquí es este. Versículo siguiente. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado. Y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones que ha hecho. Entonces Judá dijo: sáquenla y quémenla. Sacarla y quemarla. ¿Cómo ves esa situación de Judá? No se había arrepentido. No estaba en un arrepentimiento todavía. Él estaba encubriendo todavía su situación. Y si alguien le preguntaba de su báculo, y tu báculo no lo he visto, por ahí está. Oye, no he visto tu anillo. ¿Dónde está tu anillo? Ay, no, es que no lo encuentro, fíjense. Por ahí debe estar. En el desorden que tengo. ¿Qué más entregó? Su cinto. Su sello. El anillo. Bueno. ¿Y tus cosas dónde están? No las encuentro, hombre. Ahí va a aparecer, ahí va a aparecer. Tenía esperanza que apareciera. Tenía esperanza que apareciera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque mandó a sus siervos: vayan, lleven la corderita. Lleven una. Vayan, intercámbienlo por mis cosas, que allá las encargué. Entonces, hermano, tenía esperanza de recuperarla porque todavía no confesaba su pecado, sino que quería hacer el trueque todavía. Pero aquella desapareció. Fue apareciendo hasta los 3 meses, ya que estaba embarazada. Usted conoce la historia. Judá iba por el camino, su nuera Tamar se había disfrazado. Judá estuvo con ella, la embarazó, le pagó, pero perdió con ella no llevaba dinero. Padre bendito. Entonces, hermano amado, ¿quién había fallado? Él. También la nuera, pues. Pero él exactamente, por no cumplir la palabra. Él por no cumplir a la palabra y por no, hermano amado, el Señor había dado una instrucción cómo hacerse las cosas y él no lo cumplió. Entonces él comenzó a fallar a Dios desde antes. Y ahí fue la cúspide del pecado. Y entonces, hermano, y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro del hombre: ey, espérense tantito, me van a quemar. Me van a sacar fuera, está bien. Pero mire que traigo acá. Y cómo se puso Judá. Seguramente cambió de color. Y miren qué otra cosa tengo. Y sacaba otra cosa. ¿De quién es esto? Y Judá dijo: ese es mío. Y esto también. Y aquí está lo otro, hermano. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy embarazada. Y añadió: te ruego que examines tu corazón. Te ruego que examines tu caminar y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Y hermano amado, Judá, hermano amado, no sé, se quería esconder. Quería salir corriendo, quién sabe qué quería hacer, pero la vergüenza de su vida
la pena que tuvo que pasar, Judá lo reconoció y dijo: ella es más justa que yo. Esa mujer sí falló, pero es más justa que yo. El más impío soy yo. Por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Ahí empezó el problema. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Pero no, y por todo lo que pasó, pues, ella es más justa que yo. ¿Qué cosa hizo Judá ahí? Se arrepintió. ¿Qué lo hizo que reconociera? ¿Qué lo hizo arrepentirse? La vergüenza que tuvo que pasar. La pena que tuvo que pasar. Entonces hay situaciones que a veces la iglesia experimenta como pena, como vergüenza. Ay, que pasé una vergüenza por allá, fíjate. ¿Y qué te pasó? Es que me caí. Y todos se rieron. ¿Y no será que algo nos quiere mostrar el Señor? Es que si vieras que el pastor me dijo y me regañó porque estaba mascando mi chicle en el templo, y pues qué vergüenza pasé. ¿No será que el Señor quiere que nos arrepintamos de algo? O algún tipo de vergüenza que hayas pasado, que fue descubierto en algo. ¿Con quién te estás chateando? La vergüenza que tuvo que pasar. Es que lo que Dios quiere es que cuando algo sale a la luz, que nosotros nos arrepintamos. Entonces no es para pelear, es para arrepentirnos, para reconocer nuestra condición y para tener la calidad de decir: perdón, fallé. Entonces, hermano, ella es más justa que yo. Y me faltan como 6. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Ya se le quitó el hambre? No, ya. Okay. La necesidad y el ser humillados es otra cosa. ¿Le platico de eso? Ok. Son 10 que me faltan. Y dijo: he aquí he oído que hay alimento en Egipto. ¿Qué cosa había? Ok. Y comprada de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces, ¿ellos qué estaban pasando? Hambre, necesidad. Sí se recuerda todo lo que le hicieron los hermanos a José. Todo lo que le hicieron, hermano amado, sí, ya dijo, que injustos, que malos y todo eso. Qué barbaridad con esos hermanos. Tuvieron la capacidad de meterlo al paso, de querer matarlo, de engañar a su papá, de hacerlo llorar, de venderlo. ¿Qué capacidad tuvieron? Ok, ya los usamos. Pero ahora, aquellos tenían que llegar su tiempo de arrepentirse. ¿Y el Señor qué cosa usó para que ellos se arrepintieran? La necesidad, la escasez, la falta, el hambre, la ausencia de algo material. Entonces esa necesidad los hizo, hermano amado, empezar a tomar acciones y actitudes, hermano amado, que desde antes debieron haber tomado. Y luego dice: cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos. Y les habló duramente. Hermano, ¿qué sientes cuando te hablan duramente? Mire, cuando usted va a una de las instituciones de gobierno, que ahí hermano, pues no tienen tacto, les cuesta un poquito, hermano amado, por el estrés que tengan, los voy a justificar un poquito. Pero resulta que el siguiente, por favor. Siguiente. No piden por favor. Siguiente. Dicho sea de paso, si alguno de nosotros trabajamos seamos amables. Amén. Yo siempre le enseño a mi hija eso, a mis hijos. Ella que trabaja en una institución, le digo: amable.
amable, con amor. Pero entonces, hermano, no la traigo contra nadie. Solamente que ahí es donde a veces se muestra algo, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuántos años tiene? Oiga, señorita, que le pregunté que cuántos años tiene. ¿Sí o no? Duramente. En su casa no permite que su mamá le hable duramente. No le permite que sus hermanos, bueno, que su papá le hable duramente. Pero otra gente le viene a hablar duramente. Y disculpe. Por favor, atiéndame. No tengo tiempo. Por favor, señorita. No, va y venga otro día. ¿Qué cosa pasó? Lo humillaron. Entonces, necesidad, humillación. Y luego dice, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y los puso a todos juntos, bajo custodia, por 3 días. ¿Qué es bajo custodia? Guardaditos, vigilados, sin libertad. Pero ¿por qué nos encerraron en este cuartito? Y mira, hay guardias allá afuera que pensarán que somos rateros. ¿Qué empieza a pasar en su corazón? Hermano, cuando tú entras a una tienda y ahí hay los empleados a veces están ahí. Y uno le dice, ¿me da chance que yo mire, por favor? Es que si no me regañan, le dicen, ¿verdad? Pero, y uno dice, ¿qué pensará que me lo voy a robar? O sea, uno se siente acosado. No sé si puede pasar el que está en el piano. Para que ya empecemos a ministrar. Y entonces, hermano, los puso todos juntos bajo custodia por 3 días. Oiga. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días. Y aquí yo digo, entonces 3 cosas le querían ministrar: su espíritu, su alma y su cuerpo. Y entonces, hermano amado, la situación que tuvieron que pasar, y todavía una angustia, como recordándole, hey, ya se olvidaron lo que hicieron. Y ya te olvidaste lo que hiciste del pasado. Y mire, y tráigame a vuestro hermano menor. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué le digo así? Tráigame a su hermano menor. Porque el hermano menor ya lo habían vendido. Era él. No le estaban diciendo, tráigame a Benjamín. No, tráigame al hermano menor. Estaba diciendo, ¿y dónde está aquel que vendiste? Aquel que le hiciste daño. Aquel que lo golpearon, lo dañaron, lo menospreciaron, lo humillaron. ¿Dónde está? O sea, les quería recordar lo que habían hecho. Y entonces, hermano, le recordó lo que había hecho para que vuestras palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Y entonces se dijeron el uno al otro. Lea conmigo, por favor, hermano, lo que dice ahí. Lea conmigo lo que dice ahí en amarillo. Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Ya se les había olvidado. Pero la necesidad los hizo reaccionar, recapacitar, reconocer su error, hermano. Y tal vez haya algo en tu vida que tú tal vez ya te olvidaste. Y Dios te dice, ¿te acuerdas? Que me fallaste y no me has pedido perdón. No has cambiado tu actitud, no has cambiado tus acciones, no has cambiado esas cosas. Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La angustia que Dios les permitió a ellos experimentar fue para que se arrepintieran,
Para que ellos dijeran un día: verdaderamente somos culpables. Verdaderamente fallamos. Y a veces nosotros, hermano, ahí con campeones: sí, soy el servazo de Dios, yo le canto, yo le sirvo, yo le predico, yo recojo ofrendas, yo, hermano amado. Verdaderamente, en algún momento le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a veces a nuestra familia. Le hemos fallado a alguien, hermano amado. Pero lo que Dios espera es un cambio en la forma de pensar, un cambio de actitud, para que entonces pueda llevarnos a la otra dimensión, para poder estar listos para el arrebatamiento. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar y cómo nos vamos a justificar? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. ¿Qué cosa le descubrió el Señor? A veces nosotros decimos: es que yo quiero llegar a la epignosis, a la revelación. Pero esa revelación es revelar algo, es mostrar. Y a veces esa revelación es mostrar nuestra condición. Y este otro, procesos complicados, pero eso lo vamos a hablar otro día. Déjenme quedarme con eso solamente. Que nosotros, hermanos, cualquier situación que hemos experimentado, no es para acusarnos, no es para que retrocedamos, no es para decir: ya me descubrieron, no es para decir: ya hemos fallado. No, hermanos, cualquier situación, aún vergüenza, pena, nuestras fallas, hermanos, señaladas, no es para volver atrás. El Señor siempre piensa en llevarnos hacia adelante. Es para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos a Él y para que podamos llegar listos para las bodas del Cordero. Amén. Papito lindo, aquí estamos delante de ti, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes. Que todas las situaciones que hemos vivido, Señor, sea para arrepentirnos, Señor. Muéstranos qué nos quieres enseñar. Dinos, Señor, qué nos quieres enseñar, qué nos quieres mostrar. Nos arrepentimos hoy, Señor, por favor. Mira nuestra condición, Señor. Perdona, Señor, toda ofensa hacia ti, hacia mis hermanos, hacia la familia. Perdona toda ofensa, Señor, y permite que hoy salgamos de este lugar renovados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús.